¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Les estoy hablando desde acá, desde el mar Caribe. Estoy metido dentro del agua. No puedo creer que hemos llegado al Caribe colombiano. Miren cómo está esta sirena nadando en el agua. ¡Llegamos al Caribe! Ya está, no pido más, no pido más. El agua está calentita. La arena es una suavidad, pero no, es como una harina. ¿Y qué más del Caribe? Porque capaz que hay muchos que no conocen el Caribe. Yo no conocía esta parte del Caribe. No se puede creer el agua. La primera vez que yo me meto en un agua tan pero tan caliente. A ver, les voy a ser sincero. A mí no me gusta el agua caliente. Me gusta el agua un poquito fría, pero a Fer sí le gusta el agua calentita. Y por eso está disfrutando acá de este hermoso lugar. Voy a poner el mapa para que vean a dónde estamos. ¿Ustedes pueden creer todos los kilómetros que hizo Eros? ¿Ustedes lo pueden creer? ¿Cómo se la banca este caño? Yo no lo puedo creer. Estoy como anonadada y realmente estoy muy agradecida de estar en este punto del viaje, rodeada de esta agua hermosa, que yo odio el agua fría. Así que creo que mi lugar en el mundo es el Caribe, gente. Me quedo acá. Amigos, estamos en Coveñas, en Colombia. Y si no nos conocen, nosotros somos José y Fer y hace más de 3 años y medio venimos viajando por toda América. Salimos desde Buenos Aires, nos fuimos hasta Ushuaia. Desde Ushuaia llegamos a lo más al norte del continente sudamericano. Estamos en el norte de Colombia, estamos en el Caribe. Así que amigos, acompáñennos en un nuevo video de Americano. Yo me voy a meter un poco más adentro de este mar Caribe. Hay una cosa muy particular de este mar que ponen como unas boyas acá para que solamente los bañistas llegan hasta este lugar, no podés pasar. Mientras los vemos a Fer allá en el agua, miren dónde quedó Eros. Ahora les voy a mostrar el lugar que elegimos para estacionar porque la verdad que es un lugar paradisíaco. Estoy muy, pero muy feliz de llegar hasta este punto del mapa. Miren las palmeras que tiene Fer al costado. Llegábamos a Alaska, que en 3 años y medio, 4 llegábamos a Alaska y recién ahora estamos en Colombia. Pasó mucho tiempo para lograr llegar acá. Pasó un montón de tiempo, ¿eh? Sí, pasó un montón. ¿Y qué onda el viaje hasta acá? ¿Con qué cosas te quedás del viaje? ¿Con qué cosas positivas te quedás del viaje por Sudamérica? Porque hiciste todo Sudamérica. Con que no es necesario llegar a Alaska ni ponerse el objetivo de ningún lugar porque viajando, simplemente viajando, ya sea una semana, 2, 3 años, uno aprende un montón y creo que también para eso sale un viaje, para transformarse y volverse un poco mejor persona, más empática, porque me parece que viajar te hace entender un poco la situación del otro y de cada país, ¿no? Porque cada país tiene su idiosincrasia y es totalmente diferente uno del otro. Sí, aprendes mucho viajando, pero yo creo que es ese el mensaje que tengo, que nosotros vamos 3 años y medio de viaje, pero siento que ya con 1 año ya estaba todo lo que había aprendido y todo lo que había vivido. O sea, lo demás ya fue Yapa. Y me parece, y lo que demás va a venir también es Yapa. ¿Ya conocías el Caribe colombiano? No conocía el Caribe colombiano. Si nosotros seguimos derechito por acá, a ver, ¿dónde? Llegamos a Cuba. Entienden que tenemos a Cuba, si miramos un poquito más para allá tenemos a Panamá. Por allá también Miami, todo es... Miami. Este lugar es tremendo. No. Mirá dónde llegó la camioneta, de dónde llegó Eros. Es la primera vez que te veo tan contenta en el agua, ¿eh? Es la primera vez que estamos en el Caribe juntos, José. Porque ya conocíamos cada uno por su parte el Caribe. Yo no. ¿Vos no conocías el Caribe? Yo nunca me metí a esta agua, por eso te digo, para mí es muy nuevo. José, ¿no conocías el Caribe? Sí, si fuiste a Miami tiene Caribe. Sí, pero nada. Esto no, mirá lo que es esto. Ay, Dios, esto es tremendo. Mucha pierna esa sirena, ¿eh? Ahí va. Está muy salada esta agua. Parece el mar muerto. Bueno, y esto les quería mostrar. Miren dónde estacionamos. Acá tenemos a Eros, ahí están los chicos de Vivir Viajando que pusieron hasta el toldito.
las palmeras y tenemos acá el mar Caribe enfrente nuestro. Muy pocos lugares se da que podemos estacionar así. Acá está Ferchu cocinando en una especie de cocina que tenemos que es para momentos donde nos quedamos sin gas. Sí, durante estos 3 años y medio de viaje la paseamos para todos lados. Yo siempre creí que era el Pepe tenerla, pero me di cuenta que en esta ocasión sirve y estoy por comer arroz. ¿Por qué arroz? En un lugar tan lindo, ¿qué te pasó? Sí, aparte con calor, hice cocinar y todo. Bueno, porque no estoy bien de la panza, inclusive tuve fiebre. Estos días no filmamos, que fueron como más o menos, no sé, como 5 días sin filmar o 6. Porque realmente estuve muy, pero muy mal, con fiebre. Algo te cayó mal, seguro. No estaba como para prender la cámara y más que estaba enferma. Vieron que cuando uno está enfermo no está bueno estar cerca de la familia o cómodo. Y no era el caso. Eros es una casa rodante muy linda, pero no está bueno estar enfermo acá. No, y aparte, a ver, estamos en el mar Caribe. ¿Ustedes cuántos grados se piensa que hacen acá? Bueno, más o menos 30 grados en promedio durante todo el día. Cuando llegamos hacían 35 grados y yo estaba temblando de frío. Claro, es mucho, ¿no? Sí, te agarró fiebre seguro, porque aparte te dolían los ojos. Pero bueno, ya estás un poco mejor, También pero vomité. en realidad no da para comer arroz con queso. Da para comerse unos sanguchitos, tomarse una cerveza, disfrutar acá. Hoy es día viernes y la gente de a poquito se acerca a las costas de Coveñas. Se acerca a pasar el día. Una costa que en la sombra está muy buena, pero cuando te pega el sol, pega muy, pero muy fuerte. Todo lo que vemos allá atrás, que se ven los edificios, es el centro de Coveñas y toda esta parte es una zona de playas que por suerte hay poca gente para nosotros, ¿no? Porque, bueno, por ahí se llena bastante y lo lindo es que estamos muy, pero muy tranquilos. Capaz recuerdan que éramos una caravana de 3 y se estarán preguntando ¿qué pasó con los chicos de la ruta? Bueno, los chicos se fueron para el oriente unos días. ¿Nos abandonaron? Sí, pero suponemos que nos vamos a encontrar próximamente. Y también como que dentro de esta caravana que hicimos juntos, a veces uno toma un camino, después toma otro y después nos volvemos a reencontrar. Esto no es una despedida. Fer me está llevando hacia un lugar que vamos a descansar, parece, ¿no? Sí, la verdad que nos viene al pelo. Hola, amigo. ¿Todo bien? El sábado subimos video. Acamparon como en donde se tiran en parapente. Ahí estuvimos ahí. Yo lo que no la coña. Sí, muy bonito. Nos recomendaron venir acá. ¿Sos de acá vos? ¿Cómo? ¿Sos de acá? No, de Medellín, pero tengo un apartamento allí. Es muy bonito, Vine tranquilo. a dar vuelta y a tirar playitas. Esta playa es bandera azul, muy bonita. ¿Qué es bandera azul? ¿Qué significa? Limpia. Limpia. Pues es premia internacionalmente. Mira. Sí, nos hemos metido, ¿no? Muy linda. ¿Va a llover ahora? Ve que la lleve el viento. Sí. Bueno, Yo amigo, lo sigo. ¿cuál es tu nombre? Oscar. Mira, ¿dónde están acampando? Estamos ahí. ¿Aquí cerquita? Sí, ahí cerquita. Bueno, pronto mañana vengo a saludar. Dale. Sí. Bueno, Bueno, nos vemos. nos vemos, Oscar. Chao, Que sigas bien. Un Chao. gusto, chao. Qué loco que en una... En 200 metros, gira a la izquierda hacia Ton Lorica, troncal del Caribe. La verdad que todavía me parece raro. Bueno, y Fer me está llevando a un lugar para descansar un poquito. Porque cuando entramos a Coveñas nos contactaron para ir a algún hotel y dijimos, bueno, dale, vamos a un hotel de acá, de esta ciudad hermosa colombiana. Así que vamos a ir a Hotel Terramar de Colombia. Nos viene al pelo porque la verdad es que yo no estoy todavía al 100, o sea, no me siento del todo bien. Sí, Así que viene muy, pero muy bien. para que descanses un poco más. Sí. Bueno, mucha gente dice, ¿cuándo Fer al volante? ¿Cuándo agarra aeros? ¿Cuándo maneja? Bueno, acá tienen, Fer está manejando acá por Colombia. ¿Qué se siente manejar, no? Y con una cámara al costado. Porque está manejando la ruta. En la ruta hay que tener más precauciones. Y la verdad es que me quiero sacar el miedo a manejar, así que bueno, no queda otra que manejar. Porque yo le digo a Fer, la única manera que te saques el miedo para manejar es manejando. ¿Usted qué opina? ¿Lo mismo? ¿O hay otra manera? Es decir, ¿hay otra forma de sacarse el miedo manejando que no sea manejando? Bueno, pónganlo en los comentarios.
Fer me trajo a una habitación del hotel. Mirá qué lindo lo que hiciste, Fer, ¿eh? Mirá, las toallas tienen forma de corazón. Ay, es muy tierno. Amigos, miren lo que tenemos aparte de toallas con forma de corazón. Tenemos aire a 17 grados centígrados. Me parece que alguien está muy, pero muy contento. Sí, la verdad que con el calor que hace, esto es espectacular. Afuera deben estar haciendo unos 40 grados. Y tenemos baño con agua ilimitada. Y tenemos wifi para que ustedes puedan ver los videos de YouTube. ¿Hace cuánto americano no va a un hotel? Yo creo que más de un año. Bastante. Sí. Pero bueno. Espero que se dé más seguido porque está muy bueno. Al día siguiente. Se hizo el horario del mediodía y yo como ya me siento mucho mejor. Me pedí algo para romper cualquier tipo de dieta, para darle un mimo al corazón. Y a mí las papas fritas me dan un gran mimo al corazón. Así que, ¿hace cuánto no pido comida en un hotel? Mientras tanto José está editando. Sí, acá se labura. Se labura full, pero bueno, seguimos disfrutando del frescor. Como uno disfruta de estos lugares, aunque uno esté encerrado, se disfrutan un montón. Mientras que estoy comiendo, estoy pensando, riéndome un poco porque cuando le dije a las chicas de acá que quería almorzar huevo frito con papa frita, me miraron como, ¿huevo frito con papa frita? Sí, le digo huevo frito con papa frita. Ah, y se reía la chica. Me parece que en Colombia no se suele comer esto, huevos fritos a caballo. Me parece que no es algo muy común. ¿Y qué vendría a ser a caballo? Acá José me está diciendo por la cucaracha. Tenés que explicar lo que es a caballo. Milanesa a caballo, bife de chorizo a caballo. ¿Qué es a caballo? ¿Qué? ¿Un caballo arriba? No, esto es muy porteño, lo estamos hablando, señora. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, A explícalo. caballo con 2 huevos fritos arriba, es eso. Es muy sencillo, pero cuando uno se le dice papas a caballo, claro, imagínate a caballo, aparte, acá desde Bolivia hasta Colombia hablan caballo. Claro, papas fritas a caballo. Yo me imagino que deben pensar qué está pidiendo esta Bueno, persona. a caballo es fácil, viene con 2 huevos arriba, son 2, no es 1. Es decir, nadie Ah, le pone el caballo incluye 2 huevos. 2 ¿Ah? huevos, sí. Si Si yo vos le digo pedís medio una- caballo, no. Y no, papadita a caballo va con 2 huevos. Se acabó la estadía en el hotel, estamos llegando. Y manejé hasta acá de nuevo, cada vez con más confianza. Ahora vamos a estacionar al lado de la casita de Robert y Mirta. Hola, amigo. Hola. ¿No se puede estacionar acá? ¿Por qué? Te pago. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto? 50.000 pesos. Este lugar es de usted entonces. Ah, claro. Claro, 50.000 pesos sale estacionar acá. Ah, bien. Está bueno el precio. Bueno. No, es muy caro. Aparte es la vía pública esto, ¿o no? Claro. Voy a estacionar ahí. ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto? 10.000 le puedo dar. No. ¿Cómo no? ¿Esta barrita? ¿Eh? ¿Esta barra? ¿Qué es 30 barras? 30.000. Pero sí es la... aparte me voy a quedar yo aquí adentro. No, ¿No? de uno. Ustedes ya también el otro día sacar de forma un poco fácil. Sí. Y a ver, no Hola, se amigo. mete tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Sí vas a parquear? Sí. Pero no nos dejan ahí, No nos dejan. nos obligan a pagar. ¿Pero cuánto va a durar? Va a durar hoy, nomás el día de hoy. No, Porque nomás es por el día de hoy, yo. Porque ahí aquí no... no pasa nada, ¿no? Después cuando usted no trabaje yo estaciono ahí. No. Por eso. Estacionen ahí los autos. No, va esto, este rebusque de uno, compa, y lo va a tapar. Contale que nosotros... discúlpame, ¿podés venir
Habla con ella que ella está manejando. ¿Podés venir un segundito acá que no te puedo hablar? O vení acá. ¿Cómo hago para hablarte? Diga, ¿qué necesita? Te cuento, nosotros estamos promocionando el turismo en Colombia. Claro. Nosotros lo que más queremos es que venga gente a Colombia a conocer, a, como vos decís, a usar las carpas. Claro, pero vea, mira, aquí no tiene perjudicado el hombre que también tiene estarse aquí, ¿verdad? No tiene perjudicado que no nos da que uno se rebusque, no da que uno... ¿Usted quiere estacionar autos ahí? Claro. Lo ponemos acá atrás de él. Así Así está quedando de uno aquí, ¿verdad? Claro, así vienen varios autos acá. Claro. Claro, así tiene la moneda del día. Bueno, que paga los 30 barras para poderlo parquear. No. Lo que quería decirte era que nosotros para nada queremos interferir Claro. en tu trabajo. Eso. Al contrario, Por eso queremos cuadremos adelante, ayudar. mamá. Puede cuadrarlo. Claro, puede cuadrarlo ahí adelantico, vea. Donde están Ahí los- adelantico o donde acá están los atrás, no azules. hay problema si lo dejamos. Póngalo así, aquí como está el carro allá. Y Sí. disculpe, ¿lo puedo poner a ti, al lado de él? No. ¿Por qué no? Porque nosotros Bueno, vamos igual a Porque este señor te tiene que abrir también de aquí ustedes ahora. mañana no se quieren quitar de aquí tampoco. Claro. Nosotros nos necesitamos el día de mañana aquí ya. Mañana. Sí, no, pero es que después... Venga, póngalo acá, venga. Ahí está Robert. Bueno, lo pongo ahí está Sí. bueno igual ahí. Dale. ¿Todo bien? ¿Está fría el agua? No hay lío para estacionar acá en Colombia, ¿eh? Hay lío. Pero bueno, está bien, es decir, la gente se quiere... Yo lo que quiero decir es que nosotros no queremos Venga, acá, interferir. vea. Nena, acá, ven. Por ahí tenés un tronco ahí, mira. Entonces, acá, No, aquí, ahí no puedo. igual está un poco inclinado. Me molesta como que no parlotean. Ahí estoy bien. Aquí no perjudica a ninguno, ni me perjudica a mí, ni Ah, me perjudica bueno. a ustedes. Ok, Ahí está bien. Adelantico, vale. ahí va. Ahí está, más para la derecha. Hola, Robert. ¿Todo bien, Robert? No, fantástico, un día de película. Muy linda el agua, muy lindo el lugar. Tenemos algún entredicho con Y sí, ¿no? que es una confusión mental. Nos quieren sacar. Es una confusión mental. Bueno, nos venimos a la sombra. Ahí está, dale un poquito más ahí. Soy Uy, mirá la sombra que tenemos, Ferchu. A la orden, mi amor. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué pasó con esa gente? No quieren que estemos ahí porque si no le tenemos que pagar 50.000 pesos colombianos. No. Pueden quedarse aquí. No hay problema aquí. Ah, muchas gracias. Genial. ¿Usted de dónde es? ¿De acá? De San Antero. Ah, bueno. No, yo vendo ceviches ahí. ¡Qué rico! Ah, qué bien. Y también tenemos almuerzo. ¿Cuánto cuesta el almuerzo? 25. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Viene con sopa de pescado, arroz, ensalada, patacones. ¡Qué rico! Bueno, Perfecto. espectacular. 50, gracias. muy amable, gracias. ¿Tu nombre? Candela. Candela. Fernanda. Bueno, Gracias, y José Luis. bueno. Gracias, Candela. Qué buena onda, Candela. Sí, Candela nos dijo que podemos quedar. Hemos estacionado, en realidad Fer estacionó en la calle. Estamos, miren dónde está la calle. Ya ustedes ya saben, ya conocen este lugar porque el primer día que llegamos Todo se lo empezó mostramos. acá. Y todo empezó acá, ¿no? Ahora, bueno, no nos dejaron estacionar al lado de Mirta y de Robert. Nos han sacado de ese lugar. La segunda vez. Sí, porque ya antes han venido y nos han dicho que salgamos de ahí. Voy a ir a mostrar ese lugar un poquito mejor porque yo creo que no se lo mostré bien. Acá están Mirta y Robert, como dijimos, y hay un lugar muy lindo acá en la sombra para estacionar. Bueno, en este lugar que está acá, ellos no quieren que estacionemos. Se ve que, bueno, tienen su lugar para que vengan autos, pero en todo el día, chicos, ningún auto vino. Y hoy es sábado, no vino nadie, ¿no? Entonces eso es lo que nos da bronca. Y aparte que nos querían cobrar 50.000 pesos, es un montón de plata. El lugar está muy lindo y es un lugar libre. La gente de ahí nos ha dicho que este lugar es completamente libre para que estacione cualquier persona. Pero bueno, ellos tienen como si fuese este lugar para que la gente que va a las carpas esas que están allá, puedan usarlo. En todo el día no vino nadie y tampoco fue nadie a las carpas. Como que la gente no trata bien, estas personas no tratan bien a la gente y se ve que a ningún turista porque nadie viene acá. En cambio, la señora que nos dijo que podíamos estacionar acá, re buena onda, re amable. Por suerte siempre hay gente buena. ¿Viste? Hay gente buena, eso es lo que digo. Que compensa la mala onda de algunos. Como siempre decimos, viajando hay más gente buena que mala. Eso sin dudar a dudas. Y lo feo en realidad creo que fue como nos sacó también, ¿no? Porque
Esta vez no fue tan agresivo como sí lo fue el primer día que llegamos acá, que fue como ni hola, era, bueno, sacar la camioneta de acá, como Claro. muy patotero. Y es un lugar muy público, se ve que es muy público. Mismo la señora nos lo confirmó, la Sí. gente de acá nos lo confirmó, o sea, es la calle, es como que uno no puede decir no estaciones acá. Y yo creo que si uno lo dice de buena manera no hay problema, es como que mira todo el espacio que hay, no pasa me veo de nada. otro lado, obviamente. El tema es la postura, ¿no? La forma en la que lo dice. Che, pero yo me quedé con algo pensando, porque vos me dijiste que no sabés si seguir viaje. ¿Qué onda? Es que yo creo que ya cumplí un montón mi sueño de llegar hasta Colombia. No necesito llegar a Alaska para, no sé, para demostrar algo, porque me siento capaz de hacerlo, pero también soy consciente de que te estoy acompañando a vos en tu sueño. A mí también me encanta viajar, no vamos a hacer como que no. Desde muy chiquita que a mí me encanta viajar, pero también tengo otros deseos. Sí, tenés otros sueños, ¿no? Otros que sueños. Por ahí viajando tampoco se puede hacer, que tampoco se puede plasmar. Sí, y quizás yo sé que es difícil de entender cuando uno está viviendo en una vida que no le gusta. Ay, no entendía cómo era eso. Había dos piernas y un culo y no tenía torso. No, claro, porque con los anteojos no viste. Pensé que era un maniquí, no era que estaba agachada. A veces uno tiene otros sueños y verdaderamente este fue mi sueño que se lo planteé a Fer. Le dije, Fer, quiero ir hasta Alaska y ella me dijo que sí al toque, ustedes ya saben, Sí, ¿no? yo no dudé un minuto. Dije, o sea, ¿por qué él no va a cumplir su sueño porque está conmigo? Entonces dale, vamos, te acompaño. Y, espera, y otra cosa, a tu favor y también a las personas que están viajando, viajar cansa. Viajar en casa rodante no es lo mismo que estás viendo por la tele, vos estás viendo, uy, qué lindo la vida es así, está buenísima, está re linda vivir así. Estacionamos donde queremos, bueno, hoy no tanto, pero digo, estacionamos frente a la playa, tenemos una vida que elegimos nosotros, pero a veces uno le cansa, ¿no? Estás en contacto todo el tiempo con personas, estás Todo el expuesto tiempo. en la calle. Todo el tiempo te estás estimulando la mente con cosas y yo creo que a la larga eso puede afectar. El otro día vi un video de un viajero muy famoso que recorrió muchísimos lugares del mundo, que fue un nómade durante muchos meses sin volver a su hogar, y contó en una entrevista, este viajero es Alan por el Mundo, muchos lo deben conocer, si no los invito a que vayan a conocerlo. ¿Cómo no van a conocer a Alan por el Mundo? Es un viajero mexicano, un capo. Muy buena persona, se nota en los Sí. videos que es muy buena persona. Sí, no lo conocemos, pero No, me nos da encantaría esa conocerlo, me sensación. encantaría. Sí. Y me gustó porque habló sobre que viajar por mucho tiempo puede traer depresión. Y uno dice, ay no, ¿cómo puede ser? Si yo me voy 5 días de vacaciones y me quedo con ganas de más. Porque obviamente 5 días de vacaciones no son nada, un mes no es nada, 2 meses no son nada. Pero ¿qué pasa cuando ya pasaste 6 meses, cuando pasaste 1 año, cuando pasaste 2 años, cuando pasaste 3? Y seguís moviéndote, Bueno. seguís estimulando tu cabeza. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Realmente está preparado para tanta información? Porque un día de la vida de un viajero son 3 días normales y realmente el cerebro en un momento pide un descanso. Sí, también Alan por el Mundo hablaba sobre que él se empezó a perder casamientos de los amigos, bautismos, cumpleaños de sus amigos y de sus familiares, Fechas importantes. que también es algo muy importante para una persona, ¿no? Las personas que quiere, uno las tiene lejos. Bueno, entonces estamos ahí pensando, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Vamos rumbo a Alaska? Yo no ¿Nos quedamos soy- en Colombia? Yo no soy quien para juzgar jamás la decisión de nadie. Si hay alguien que se quiere quedar en su casa porque le encanta estar en su casa, lo felicito y me parece perfecto que lo haga. Si hay alguien que le gusta viajar durante 15 años seguidos sin parar un minuto, está perfecto. Cada quien tiene que buscar y moldear su viaje y su vida a su manera, ¿no? Es obvio. Pero ¿qué pasa? Nosotros, al igual que muchas personas, exponemos nuestra vida a nuestras redes y a opiniones ajenas. ¿Hasta qué punto eso nos afectan las decisiones? Y bueno, son todas cosas que estamos analizando. Por suerte estamos muy acompañados de viajeros que entienden esto y se generan charlas y análisis muy copadas porque no somos los únicos que sentimos esto. Ya lo vieron, hay un montón de viajeros que a veces decimos, che loco, esta vida es hermosa pero quiero volver a mi casa, quiero estar fija en un lugar y no sé, como digo yo, estudiar teatro, por ejemplo.
Entonces, bueno, creo que es todo un poco más... No es tan perfecto como se ve del otro lado. Sí, todo, yo siempre digo que tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, y ahora queda una decisión muy grande. Colombia para los viajeros es un punto bisagra porque tenemos que decidir ahora qué va a pasar. Porque no vas a cruzar, invertir un montón de plata en algo si te vas a volver a los 2 días. Claro, porque Fer está hablando de que acá de Colombia tenemos que cruzar a Eros, que está atrás, en un barco. No hay carretera de Colombia a Panamá, entonces eso implica una cierta cantidad de plata que es bastante a nuestro entender. Como unos $2.500, después le diremos bien, sí, pero es más o menos ronda eso, depende del tamaño de tu vehículo. Para cruzar el vehículo y sacarlo de Colombia. Ya, para salir de Colombia es o tenés que ir en barco o tenés que volver para el sur. Otra no te queda. Voy a buscar la manera de moldear esto y de que los moldeemos para los gustos de los dos también, ¿no? De que sí, los obviamente. dos tomemos una decisión y que eso nos ponga conformes a los dos, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer, no sé. Pero ¿saben qué? Se viene algo diferente, porque tenemos algo en la mira que tenemos que evaluar un poquito, tenemos que pulirlo, pero estamos pensándolo, estamos duditativos con eso. Sí, pero lo que te voy a decir es que si ya estás suscrito, joya, porque estate atento porque se vienen cosas diferentes en el mundo del viajero. Si no estás suscrito, suscríbete para así te vas a enterar de lo que va a pasar con este viaje. ¿Seguiremos rumbo a Alaska? ¿Cruzaremos? ¿Hacia qué país cruzamos? ¿Volvemos a Argentina? ¿Nos vamos a Uruguay? En vez de llegamos a Cartagena, mandamos el Eros a Uruguay y nos vamos a Argentina. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿A Europa? ¿Nos vamos a África? ¿Me voy a estudiar teatro? Muy buenos días, amigos. Hoy nos despertamos otra vez acá en el Caribe colombiano. Son las 8 de la mañana más o menos y el sol ya pega un montón. ¿En dónde estacionamos? Acá está Robert y Mirta y acá estamos nosotros, pero Fer se va a hacer unas trencitas. Hola, buen día. Estamos acá con Marisa y me va a hacer unas trenzas para hacer un cambio de look. A ver, entre estos diseños Fer eligió... Espera, vamos a ver acá. ¿Elegiste cuál? Este, el de acá. No se ve muy bien en la foto, pero bueno, es este. Vamos a ver cómo le queda a Ferchu. Lo que va a hacer ahora, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto tiempo se demora? 10 minuticos, papá. 10 minutos, qué rápido. Récord. Rapidísimo. ¿Y hace cuánto haces trenzas en la playa? Depende. Cuando hay gentecita se hace, cuando no. Pero digo, ¿hace cuánto trabajás haciendo trenzas? Yo tengo ya 3 años ya. Ah, mira. Y siempre acá, en Coveñas. ¿Vos sos de Coveñas? Es bonito Coveñas. ¿Terminamos? Gracias. Te costó mucho trabajo, ¿no? No. Ay. No. ¡Bravo! Aplauso para ella, que hizo todo el laburo. Bueno, bien, Fer, ¿cómo te quedó? ¿Qué tal, Me encanta. No saben lo fresco que es esto. No sé si me queda bien, pero fresca estoy. Y eso me gusta, porque puedo llevar el pelo suelto. Acá me hizo como una media colita atrás. Mira, si quieres mostrarlo. No, está tremendo, me encanta. Y salió 50.000 pesos colombianos. Me pareció un buen precio. Me dio cosa, pobre, porque terminó transpirando a la chica de tanto que tuvo que trabajar. No, y le dimos agua y se bajó como una botella y media de agua, más o menos. Sí, claro, pobre. Mucho calor. Acá. Bueno, fresca, ya está fresca entonces. Es muy raro grabarme y ver cómo luzco. Bueno, mientras yo estoy editando un video, siempre estamos editando un video y es algo que poco se ve, pasamos muchas horas frente a la computadora. Estoy editando el video de la Hacienda Nápoles. Mientras yo hago eso, José va a hacer la comida. ¿Qué vas a hacer de rico? Bueno, compraste el otro día un pescado que acá, como hace tanto calor, 35 grados vamos a decir, hay que hacerlo casi en el día. Lo compramos ayer, así que hoy sí o sí lo tenemos que hacer. Mira, voy a cocinar ahí.
Mira qué lindo lugar para cocinar, ¿eh? Sí, el aire libre y con la vista del mar. El mar del Caribe, el mar colombiano nos está recibiendo de una manera muy, pero muy linda. Ay, perdón. Esto es lo que pasa cuando tenés poco espacio. Cuando vivís en una casa muy pequeña. ¡Uy! Ah, no, y encima hice cagada, mira, mojé todo. No. Estoy un poco melancólica porque falta muy poco para que llegue la despedida de Robert y Mirta. De hecho, hoy es el último día que vamos a estar con ellos porque les salió muy rápido todo lo del cruce hacia Panamá. Se van para Centroamérica y nosotros nos quedamos por el momento acá en Colombia, conociendo un poquito más. Se hace un poco complicado a veces, si bien es común que cada uno tome su camino, también un poco da melancolía después de haber compartido tanto tiempo. Nosotros desde Ecuador venimos viajando juntos, se formó una amistad muy fuerte y, o sea, imaginen, convivimos, viajamos, hicimos mucha ruta, muchos kilómetros y realmente los vamos a extrañar un montón. A mí se me complica bastante el tema de las despedidas. Yo estoy haciendo un pescadito, acá Mirta está haciendo unas papas. Se viene el almuerzo en las costas colombianas. Che, con esas trenzas estás re caribeña, Fer. Me encanta tu pelo porque te hace juego con el paisaje. Buen provecho. Gracias, chicos. Gracias. Uno de los últimos almuerzos con los chicos de Vivir Viajando. Sí, ya se van, ¿eh? No lo quiero pensar mucho. Espera, ¿cuándo sale el barco para Panamá? Jueves. ¿El jueves? Jueves o viernes. 5 días. Los tiene el cruce, ¿están nerviosos? No, felices. ¿Estás feliz? Claro. Buenísimo. ¿Qué expectativa de Centroamérica? Y es la parte que no conocemos. Queremos que tomar nunca mucho habíamos más calor visitado. y sol, que es lo que nos espera por ahí. Y es lo que queremos vivir. Lo van a conseguir. El objetivo de ustedes es Argentina-México. Así que hacia allá van. Mucha suerte en el viaje. Nueva etapa. Sí, nueva etapa. Claro. Gracias. Seguro que sí. Buena suerte, mucha suerte. Nos vemos. Buenas Buena rutas. Los queremos. Hermoso el viaje que hicimos. Sí, fue re lindo. Se nos van Robert y Mirta. Llegó el momento de la despedida. ¡Chao! Fueron nuestros amigos. ¿Cuántos amigos que estamos despidiendo? La puta madre. Demasiados. Qué locura. Ustedes también los quieren a Robert y a Mirta, ¿no? Sí. Son buenas personas. Pongan en comentarios si los quieren a Robert y a Mirta, porque Sí. la verdad son gente hermosa que se metieron acá adentro. Sí. Bueno amigos, odio las despedidas, me parten el alma. Pero con Robert y Mirta nos despedimos tantas, pero tantas veces. Yo no sé si digo 8 veces, quizá me quedo corta. Que Sí. tengo la esperanza de que los vamos a volver a ver. Ellos son de Santa Fe, de Argentina, así que si no los Bueno, vemos en la proximidad, Sí, si lo vemos arriba, algún momento lo vamos a ver abajo. claro, en Argentina puede llegar a ser. Bueno, ¿vamos a preparar todo? ¿Vamos a salir de viaje nosotros? Sí, nos vamos a las rutas. Amigos, ya agarramos la ruta, estamos yendo hacia la famosa ciudad de Santa Marta. Vamos a seguir recorriendo y conociendo de Colombia y del Caribe de Colombia. Qué lindo el Caribe, qué calorcito lindo en el Caribe. Y con esto les vamos a pedir un favor enorme, deja tu like, deja tu comentario. Bienvenidos al Mar Caribe
si no estás suscrito te invitamos a que lo hagas porque es completamente gratis. Y si ya estás suscrito, gracias, porque esta comunidad sigue creciendo día tras día y nos sentimos súper acompañados en este viaje por América y el mundo. Nos vamos, nos despedimos, nos vemos en un próximo video de Americando en Santa Marta.